Hola, mi nombre es Marletran Ramírez. Voy a explicar sobre un ejercicio del tema derivación e integración en el cálculo de áreas. Voy a explicarlo con mis compañeros Marle Alexandra Aguirre y Jonathan Andrés Ríos. El problema es el ejercicio 1 sobre calcular el área bajo la curva. Pues en este problema vamos a utilizar la función f de x igual x al cuadrado en el intervalo desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Para resolverlo utilizamos tres métodos: la integral definida, la suma de Riemann y la regla de Simpson. Primero, calculamos el valor exacto mediante integración. Como la función es positiva en todo el intervalo, la integral representa directamente el área bajo la curva. Entonces iniciamos escribiendo la integral, que sería a es igual a la integral definida de 0 a 2 o desde 0 hasta 2 de x al cuadrado. Luego explicamos la regla de integración de potencias, que consiste en sumar 1 al exponente y dividir entre ese mismo número. Como el exponente es 2, obtenemos x al cubo sobre 3. Después explicamos el teorema fundamental de cálculo, reemplazando primero el límite superior, que es 2, y luego el límite inferior, que es 0, lo cual nos da a, que es igual 2 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Al resolver esta operación obtenemos a igual 8 sobre 3, lo cual el resultado que nos dio es 2,67 aproximando. Este resultado corresponde al valor exacto del área bajo la curva. Seguimos con la suma de Riemann y la regla de Simpson. Ahora utilizamos la suma de Riemann para aproximar el área. Dividimos el intervalo de 0 a 2 en 4 subintervalos iguales, por lo que el ancho de cada uno es 2 menos 0 sobre 4, lo cual nos da un resultado de 0,5. Como el ejercicio indica usar extremos derechos, evaluamos la función en los puntos 0,5, 1, 1,5 y 2. Calculamos los valores de la función en cada punto, los multiplicamos por el ancho de cada rectángulo, que es 0,5, y finalmente sumamos todas las áreas, obteniendo como resultado de 3,75. Este valor es mayor que el área real porque la función x al cuadrado es creciente y los rectángulos quedan por encima de la curva. Finalmente aplicamos la regla de Simpson, que en esta parte, la cual se utiliza 4 partes para utilizar la fórmula que combina los valores de la función. Este siguiente desarrollo ya lo explica mi compañera Mari. Bueno, yo soy Marlia Aguirre y les voy a hablar de esta diapositiva. Bueno, se compara tres métodos para calcular el área bajo la curva de la función de fx igual a x a la 2 en el intervalo de 0 a 2. Bueno, en el método exacto para encontrar el área bajo la curva resolvemos la integral que nos dio este valor. La integral definitiva, que fue 2,66, el valor exacto, ¿cierto? En la suma del RIAN, consiste en dividir el intervalo en varios rectángulos y sumar sus áreas. En este ejemplo usamos el número 4, N4, que el resultado fue de 3,70 de 3.700.500 aproximadamente por el exacto. Eh, bueno, esto significa que la suma de RIAN hizo una aproximación por exceso con un error de 3,75 y, y ahí se restó. El valor exacto es de 3,75 menos 2,65, que da un valor de 1,083. En este método se utilizó la parábola del lugar de rectángulos para aproximarse al área. La fórmula aplicada es
utilizamos esta fórmula, aquí sustituimos la fórmula de Simpson aquí y sustituir los valores para que dieran los resultados. Bueno, la comparación de los resultados es la integral definida es de 2,66 el valor exacto. La suma de RI es de 3,75, aproximación por exceso. Y la regla de Sin es de 2,6667, coincide con el valor exacto. Bueno, en conclusión, podemos incluir que la integral definitiva proporciona el valor exacto del área. La suma de RIA es una aproximación que mejora cuando aumenta el número de rectángulos. En este caso, la regla de Sin obtuvo exactamente el mismo resultado que la integral, porque la función f(x) igual a x a la 2 es un polígono de grado 2. Y este método es exacto para funciones polímicas de hasta grado 3. Esto es todo. Ya mi compañero Jonathan va a explicar lo que es la gráfica. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Ríos, estudiante de Ingeniería Industrial de séptimo semestre. Yo les voy a explicar la gráfica sobre el problema número 1, que habla sobre el cálculo del área bajo la curva. Bueno, esta diapositiva vamos a observar la representación gráfica del problema de cálculo integral, donde el objeto o la intención era determinar el área bajo la curva de la función y el intervalo de 0 a 2 que nos daba el problema. Primero calculamos el valor exacto utilizando la integral definida. Obviamente para ello encontramos la antiderivada de la función y aquí aplicamos teorema del cálculo, obteniendo un área aproximada de 2,67 unidades cuadradas que las podríamos representar en la gráfica por cada rectángulo. Después utilizamos la suma de Riemann con cuadrados o rectángulos subintervalos de extremo derecho. Como la función es creciente, los rectángulos quedan por encima de la curva, dándonos un porcentaje menos exacto, por lo que el resultado fue 3,75, generándonos una sobre valoración o estimación del área real. Finalmente aplicamos la regla Simpson, que esta nos ayuda a aproximar la curva mediante segmentación parabólica o debido a que la función que nos dieron era un polinomio de segundo grado. En este método obtuvimos que el resultado de la integral definida era 2,67. Nos dio el mismo resultado que la función de cálculo fundamental. En conclusión, la gráfica nos demuestra que la suma de Riemann proporciona una proximidad que puede mejorar y aumentar el número de intervalos, mientras que la regla Simpson ofrece un resultado exacto en este tipo de función. Validando el cálculo obtenido mediante la integral definida y la regla Simpson, nos da un mismo resultado, pero la suma de Riemann nos puede dar más intervalos, dándonos más exacto el área bajo la curva. Muchas gracias, espero les haya sido de mi agrado. Feliz noche.